a lo que hemos venido. Lo que hemos venido es a conversar un rato sobre lo que está pasando en Venezuela, que no solo es un problema. Nicolás Maduro es un impresentable, su régimen, el chavismo, hace mucho tiempo tiene serias y acreditadas acusaciones de violación de derechos humanos. La misma Corte Penal Internacional ha recibido una denuncia. Recuerden que el esquema de la Corte Penal Internacional es muy distinto al de la Corte Interamericana o al de otros organismos internacionales o supranacionales de protección de derechos. Aquí no se va contra el Estado venezolano, se va contra la persona de Nicolás Maduro. Y el Perú es uno de los países que ha presentado esa denuncia ante la Corte Penal Internacional, ¿no? Acusando a Maduro de cometer lo que se llama en el derecho internacional de los derechos humanos crímenes de lesa humanidad. Pero, para todo, y sobre todo en un Estado que se reclama constitucional y convencional, hay formas, hay maneras de hacer las cosas. Si vamos al artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas, es clarísimo. Ningún Estado se puede entrometer en la vida de otro Estado y pasarla a dirigir. Les leo, y esto no es una cuestión de la geografía política y los colores. Me voy a permitir leer rápidamente un texto y después les voy a decir de quién viene. Hubo 1000 razones para condenar el régimen de Maduro, ¿ya? Comunista, oligárquico y autoritario. Estuvo pisando su pueblo durante desmantelando muchos años con una pista que sufrió a miles de personas de la miseria cuando no los obligó a exiliar. Pero hay una buena razón para oponerse al cambio de régimen que Estados Unidos acaba de causar en Venezuela. La soberanía de los estados, yo diría el respeto de los derechos de cada cual y cada quien, entonces nunca es negociable. Cualquiera sea el tamaño, cualquiera sea el poder, cualquiera sea el continente, ella es inviolable y sagrada. Renunciar hoy a este principio por Venezuela, por cualquier Estado, volvería mañana a permitir aceptar nuestra propia servidumbre. Así que sería un peligro mortal, mientras en el siglo XXI, que ya es un teatro de gran agitación geopolítica que pone a la humanidad en riesgo permanente de guerra y paz. ¿Quién ha hecho este texto? ¿Algún candidato o algún líder de la izquierda latinoamericana? No, este texto lo ha hecho Marine Le Pen. Marine Le Pen es la jefa del partido de ultraderecha de Francia. Es que el problema no es un problema de que porque yo estoy al lado izquierdo de la mesa, pueda entonces avalar a lo que no se justifica bajo ningún momento, es lo de Maduro. Pero que yo esté al lado derecho de la mesa tampoco significa que alguien pueda venir, que pueda llevar, porque eso no es captura, ¿no? Eso es otra cosa. Se puede llevar al impresentable de Maduro con su esposa, lo mete en una cárcel diciendo que lo está metiendo por un tema de narcotráfico, el gran jefe de una banda, y después cuando lo tienen allí, dice que la banda no existió, la banda del cartel de los dobles, y cuando suelta el discurso dice, bueno, lo que pasa es que el orden internacional, público internacional, no me gusta, no me importa, yo lo que quiero es
países alineados como yo veo el mundo, Venezuela es discordante con esto y nosotros vamos a enseñarle a Venezuela cómo manejarse. Y tan vamos a enseñarle cómo manejarse que ya en la interna norteamericana se impone la posición planteada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y las famosas tres fases. ¿Ya? Entonces, aquí lo que está en juego no es solamente Venezuela, en la cual siempre hay que pensar porque así como tuvimos una época en la década de los 80, el siglo pasado, donde había millones de peruanas y peruanos en cualquier parte del mundo, y uno de los países donde más había era precisamente en Venezuela, hoy en el Perú hay alrededor de 1.700.000 venezolanos y venezolanas. Pero no solo eso importa. Marine Le Pen lo ha dicho con toda naturalidad. Bertolt Brecht, un famoso escritor y poeta alemán, decía: yo no protesté cuando vinieron por los gitanos, porque eran gitanos. No protesté cuando vinieron por los judíos, porque eran judíos. Cuando vinieron por mí, ya no había nadie que pudiera protestar porque se los habían llevado a todos. La idea, después de la Segunda Guerra Mundial, con todos sus trompicones y problemas, es establecer ciertas reglas de juego. Incompletas, sí, incumplidas, muchas veces sí, pero que aseguraban que en un escenario hubiera una doble dinámica: integración en bloques económicos o en bloques militares, pero a la vez respeto de las decisiones internas de cada estado que hablar con propiedad. Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? No nos engañemos. Entonces, primero comienza una presión en el activo presidente de los Estados Unidos en redes sociales, diciendo algunas cosas que ya todos sabíamos sobre Maduro y diciendo algunas cosas que hay que acreditar sobre el personaje. Yo no lo voy a defender, ¿no? Luego, pasando a una actitud de bloquear el ingreso de barcos, a los cuales denominaba narcolanchas, y después una operación muy bien programada, muy bien calculada, de entrar a Caracas, bombardear, ha habido casi 100 muertes ahí, y llevarse a Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores, ¿no? Llevárselos como un interín. Primero van a un país, después ya llegan a los Estados Unidos, después terminan en Nueva York, todo muy bien programado, en base a una acusación que no es nueva, es una acusación planteada por el llamado Pollo Carvajal, que era un líder del chavismo, al cual se le plantea una lógica de lo que entenderíamos nosotros como cooperación, como colaboración eficaz, y él, con tal de liberarse de las condenas que le planteaban, señala que Maduro y gente de su entorno están metidos claramente con el narcotráfico. Es más, habla de la existencia de una organización criminal llamada el Cártel de los Soles, que por cierto, algo de eso hay. Es cierto que hay un nivel de gente vinculada a las Fuerzas Armadas, básicamente Delgado Cabello, que han facilitado la actividad del narcotráfico, no tanto que han sido productores de la droga, porque para eso está Colombia, y para eso está Perú, está Bolivia, sino el sitio de salida, para ir a Europa, para ir a los Estados Unidos con la droga. Ya.
Eso significa que se abre, comienzan a tomarse acciones, desde antes incluso que Trump llegase al poder, pero acciones encuadradas en lo que el marco constitucional y convencional permitía. La denuncia ante la Corte Penal Internacional, el embargo de cuentas de Maduro y de su entorno familiar y amical, la prohibición de ingreso de ciertos países a Maduro, cuando viene la elección fraudulenta, donde es claro que Maduro no respetó la voluntad popular y que es claro que González Urrutia gana las elecciones, eso se maneja así, y lo que tuvieron la oposición es la inteligencia de tomar copia de todas las actas y guardarlas fuera, entonces se puede acreditar con facilidad que esas elecciones de julio del año pasado fueron claramente engañadas, no se respetó el resultado que las ánforas arrojaron. Entonces, claro, seguir todo eso está bien, pero entrar a otro país, llevarse al gobernante, supuestamente por una denuncia que es el jefe de una banda de narcotraficantes, para después, en los 2 días, salga el presidente Trump y decir, bueno, en realidad lo que a nosotros nos preocupa es que acá tenemos en nuestra cara un lunar en el rostro que queremos hacer. Hay alguien que no está siguiendo nuestras reglas del juego y, bueno, pues le dijimos muchas veces, ahora incluso ha trascendido, hubo una conversación donde sectores del Vaticano, el cardenal Parolin, que es la mano derecha y la mano izquierda del Papa León XIV, eh, fue a hablar con el embajador del Vaticano en los Estados Unidos, para tratar de buscar una salida que no sea la de la intervención norteamericana, y le dijeron, no, nosotros queremos la cabeza de Maduro y se acabó. Y lo que plantea después Trump, en el discurso que todos y todas hemos tenido oportunidad de escuchar, es muy claro. No quiero a este señor del gobierno, no me interesa tanto el asunto de la democracia, muy bonito, pero el orden penal y el orden jurídico internacional ya salió a decirlo con todas sus letras, salió a decirlo con todos sus alcances, salió a decir Marco Rubio, que es el secretario de Estado, suerte de ministro de Relaciones Exteriores a la norteamericana, con otras atribuciones más, ya salió a decir, bueno, la Organización de Naciones Unidas es muy interesante, pero yo no tengo por qué seguir los mandatos de esa organización. Lo que se quiere es el control del territorio venezolano, que es uno de los más ricos en petróleo y minerales del mundo. Se entiende que se está manejando mal porque no se está aprovechando debidamente, y mal porque se está asignando a quienes en este mundo todavía multipolar, camino a la concentración del poder militar por un país en particular. Entonces, ese petróleo estaba sirviendo para pagar las deudas de Venezuela con China, con Rusia y con Irán. La proporción en Irán es bastante menor, y la proporción en Irán es básicamente porque, así como el petróleo, el poco que tenemos en Perú es de muy bajo octanaje, el petróleo que tiene Venezuela es de más bien de muy alto octanaje y se tiene que diluir para que se pueda utilizar. Y la sustancia disolvente venía de Irán. Y claro, con eso, pues, un país que está quebrado económicamente, con una de los extremos de inflación más altos de toda la historia, pues pagaba algunas cuentas y había una situación, y existe una situación económicamente muy difícil para cualquier venezolano, no cualquier venezolana. No están 1.700.000 venezolanos y venezolanas en el Perú de casualidad, porque sea muy bonito hacer turismo en el Perú, porque ya sea por presión política o por presión económica,
no podían vivir en su país. ¿Ya? Y aquí, entonces, presidente Kuczynski tuvo una actitud muy abierta, bien intencionada sin duda, pero uno tiene, cuando asume un compromiso, tiene que tener en cuenta las proporciones del compromiso. Yo, si soy un país que económicamente con la justa se sostiene, donde hay una desigualdad económica muy fuerte, el 51% de la población peruana está bajo los índices de lo que es alimentación en la FAO, y hay un 30 y tantos, un tercio de la población que no come una de las 3 comidas diarias. Entonces, ¿cómo aceptas con la mejor buena voluntad del mundo que venga 1.700.000 personas y hacer un control? Y claro, Maduro abre las cárceles y por eso el Tren de Aragua llega aquí y todas sus derivaciones e implicancias, con presencia muy fuerte en algunas zonas del país, la zona norte de la ciudad de Lima, Trujillo, pero ahora practican y con una presión a diferentes tipos de actividades, la extorsión, la extorsión, el sicariato, la inseguridad ciudadana, el crimen organizado, cada vez más organizado, es consecuencia de esa buena voluntad sin falta de previsión. Bueno, pues, entonces, el discurso de Trump no tiene nada que ver con la acusación. Ya está traducida en castellano, incluso yo la publico en mis redes hace varios días. El discurso de Trump es: nosotros somos, resucitando a la mala, la vieja teoría del expresidente de hace muchos años, del siglo XIX, el presidente James Monroe, que decía América para los americanos. Una lógica para proteger a los Estados Unidos, que eran 13 colonias que se juntaron, y para fortalecerse de las potencias extranjeras y para consolidar su propia hegemonía, por lo menos en esta parte del mundo, en el subcontinente de América del Norte y después en toda América. Recuerden que justamente ahí viene la denominación América, nosotros que somos, para los americanos. Y ya después la postilla francesa, es decir, hay Latinoamérica, a partir de Río Bravo, o Río Grande del Norte, la diferencia entre México y Estados Unidos, pues ya son una cosa distinta. Son latinoamericanos o latinos. ¿No? Entonces, el discurso de Trump no engaña. El discurso de Trump dice: yo lo que quiero es, el mundo se mueve con energía, hay energías renovables 1.000 que se están planteando, pero la fuente más importante de energía en este momento, más utilizada en este momento en el mundo, es el petróleo. Venezuela tiene mucho petróleo en su suelo y tiene otras sustancias llamados minerales raros allí en su territorio. No los está aprovechando a cabalidad, y lo que se está explotando de eso básicamente está para servir el pago de la deuda a mis rivales en la hegemonía mundial. Rusia, China, bueno, Irán no está con la misma potencia, pero ya es que le complica más la vida a Israel dentro de la zona del Medio Oriente, y el aliado natural de los Estados Unidos desde siempre ha sido Israel. Entonces, se quita la careta, vamos a hacer las acciones, y en esa quitada de careta lo que cuenta es controlar la dinámica venezolana. ¿Qué pasa con la oposición venezolana? Queda absolutamente descolocada. María Corina Machado hace una trayectoria realmente para una novela, para llegar a recibir el premio Nobel, busca la empatía con Trump, que es por todos conocido que ha querido ser postulado a ese mismo premio, y le dice: no, 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 yo lo comparto contigo, y lo repite hasta ahora. Pero, ¿cuál es la respuesta de Donald Trump, de Marco Rubio,
del presidente y del secretario de Estado de los Estados Unidos, la respuesta es muy clara. Es una buena persona, pero en este momento ella tiene muchos conflictos en su país, tiene muchos problemas para relacionarse con un sector de la sociedad. No puede ella encabezar la pauta de la reconstrucción, como lo llaman de la clase política, sobre todo el Partido Republicano en los Estados Unidos, la reconstrucción de Venezuela y de González Urrutia, que gana las elecciones, pero se niegan los resultados, cuando hay muchos países que lo han reconocido como presidente, se dice que Maduro es, entre otras cosas, un presidente ilegítimo, pero no se dice una sola palabra por González Urrutia. Ni se habla de ponerlo en el poder, ni llevarlo así como se llevaron a Maduro. Entonces, para sacarlo de Caracas, no, ningún esfuerzo para que González Urrutia pueda volver a Venezuela a hacer actividad política ahí. La señora Machado sigue en la clandestinidad, diciendo que va a hacer todo lo posible para volver a Venezuela, le sigue tirando flores a Trump para tratar de conseguir el golpe final, pero la estrategia es muy clara. 2 y 2 son 4. Hay claras negociaciones con un sector del chavismo, básicamente con los hermanos Rodríguez. Estamos hablando de la vicepresidenta, hoy encargada de la presidencia la presidencia de Venezuela, y su hermano es nada menos que el presidente de la Asamblea Nacional, y es el nombre que los venezolanos y las venezolanas le han puesto a su Congreso. Con ellos se conversa y lo que se hace es, no que esto era una organización criminal, bueno, a la organización criminal no se le toca. Se saca Maduro el esquema y se tranza con parte de la supuesta organización criminal. Yo no creo que la señora Rodríguez y el señor Rodríguez sean Santa Champita, todo lo contrario, hay elementos que lo demuestran, pero se los deja en el poder con tal que acepten ciertas condiciones, y además esas condiciones son hechas públicas, y además se le dice en todos los medios que puede hablar un presidente de los Estados Unidos que pobre de ella si se sale del libreto que se le está planteando, porque le va a ir peor que a Maduro. Las acciones de Trump pacta con un chavismo reciclado, la cosa no es aceptada fácilmente por todo el chavismo. Esta situación de la suerte, hace unos días se soltaron drones y que dicen que fue un error, no fue un error, fue el sector, digamos, vinculado a la policía y a los militares. Estamos hablando de Nuevo Cabello y estamos hablando del señor Padrino, sí, así se apellida, ¿ya? Que son quienes controlan las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, haciéndole notar, aquí estamos, y si tú, señora Rodríguez, y con tu hermano van a hacer negociaciones, tienen también que ponernos en la mesa. No nos van a echar, no nos van a venir a buscar, como se han llevado a Maduro, y estamos dispuestos a aguantar el golpe mientras no se metan con nosotros. Pero tomen en cuenta que nosotros estamos, que nosotros existimos. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. En el esquema no me interesa María Corina Machado, digo que estoy actuando por la democracia y para controlar a gente vinculada con el narcotráfico, y a esa gente, con esa gente transo para hacer la transferencia de la lógica económica y política que quiero instalar, y a lo más les digo, si se portan fuera de mi libreto, yo los voto del país. Y los voto del país porque finalmente, si están diciendo que va a ser algo peor que Maduro, eso significa que se los van a llevar, van a acusarlo de algunos cargos, y aquí no existe Corte Penal Internacional, es un espacio manejado por los mismos Estados Unidos, ¿ya?
por un sector de la sociedad norteamericana, porque también hay mucho sector opositor, y lo vamos a ver en este momento en las encuestas de popularidad. Los demócratas son más que los republicanos y se viene una elección para renovar la mitad de las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, con lo cual, vamos a ver si Trump puede soportar las presiones internas que ya comenzaron en su momento con fallos de la judicatura de jueces, ¿ya? Y que ahora ha habido un recientísimo pronunciamiento en el Senado diciéndole a Maduro, oiga, en esta situación, diciéndole, perdón, a Trump, que en estas situaciones económicas, estas situaciones políticas, hay cosas que usted no puede hacer. Claro, tampoco es que Trump la tenga tan fácil en Estados Unidos. Y la coronación de esto va por un discurso planteado por Trump y por la explicación de una estrategia esbozada, según todas las indicaciones, por Marco Rubio y anunciada por el mismo Marco Rubio. Declaraciones por Trump. Trump lo que va a decir es que lo que interesa en esta coyuntura es que por un tiempo indeterminado va a ser él, con parte de su equipo, ni siquiera a Estados Unidos como Estado, sector del gobierno, quienes van a administrar Venezuela. Y en esa administración de Venezuela, lo que más importa es manejar la cuota de petróleo. Ya se le ha puesto una condición a la señora Rodríguez de que entonces aquí ella no negocia contratos petroleros, los contratos petroleros que negoció para pagar su deuda con China, con Rusia, bueno, se van a tener que reestructurar porque ahora China anuncia, si quieren petróleo, se lo vamos a dar, pero tienen que atenerse a las pautas de la administración Trump. Es más, la administración Trump le está obligando a la señora vicepresidenta encargada de la presidencia, le está obligando a que por lo menos haya una disposición de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, en las cuales el gobierno venezolano actual, el de Rodríguez, no sabe, no opina, no va a poder decidir. Y si opina, corre el riesgo de pasarle algo peor a lo de Maduro. Y en este contexto viene las declaraciones de las famosas 3 fases que ha planteado Marco Rubio. Para quienes no están familiarizados con esto, Estados Unidos establece primero una lógica de protectorado, después una lógica de tutela y recién en una tercera etapa se va a hablar de una transición democrática. Esto lo han llamado la etapa que se está viviendo ahora, la estabilización. Entonces, yo intervengo en la economía y en la toma de decisiones más importantes de Venezuela. Si va a un barco, y ahí entonces un barco a buscar petróleo a Venezuela, yo lo intercepto, y si ya entró a Venezuela y está saliendo con el petróleo, yo incauto el barco y incauto el petróleo que tiene, ¿no? Después de eso vendrá cuando el gobierno de Trump quiera una segunda etapa, que es una etapa que han llamado recuperación, que eso que va a significar, bajo las condiciones de la administración Trump, se va a garantizar el acceso de empresas al mercado venezolano, una reintegración del mercado venezolano a lo que es el mercado global, bajo las pautas que nos dan. Y el gobierno de Trump haría las gestiones para comenzar a reconciliar el país. Y luego de eso es que vendría la transición democrática. Ahí sí, si quiere la señora Machado, el señor González u otros actores políticos que han habido, Capriles, Guaidó, Leopoldo López, pueden postular a lo que quieran y proponer lo que quieran, pero
nosotros primero vamos a poner en orden este país desordenado y después lo dejaremos habilitado para que ahora sí, cuando estén en capacidad de tomar sus destinos, que eso lo determino yo y en qué momento se hace y cómo se hace, ahí se plantearán las cosas. Es más, ayer o anteayer, la declaración ha sido muy clara, muy clara. No le voy a vender el petróleo venezolano a China, Rusia, que no se preocupen, petróleo pueden acceder, pero yo soy quien le va a vender y yo pongo las condiciones. Frente a esto, ha habido un silencio cómplice de China y Rusia. La declaración china ha sido eso, una declaración sin ninguna ganas de meterse en el asunto, ¿ya? Y la declaración rusa recién viene cuando se incauta un barco de bandera rusa con petróleo que estaba saliendo de Venezuela. Ni más ni menos. ¿Esto qué significa? Y esto es lo que preocupa más. Primero, la suerte del bravo pueblo, como dice el himno del hermano país venezolano, preocupa la situación de quienes están en Venezuela. Como un favor, se ha habilitado Elon Musk, que todavía tiene, aunque medio peleado, pero tiene sus relaciones con Trump. Elon Musk, como un gran favor, les permite que tengan acceso a Internet hasta febrero. Pero toda la actividad en Venezuela está controlada. Actividad económica, actividad política, actividad de movilización para poder expresar lo que está controlada. Controlada no solo por lo que queda del chavismo, sino bajo la atenta mirada de los norteamericanos. Y no de todos los norteamericanos, del sector cercano a la administración Trump o que es parte de la administración Trump. Y se ha hablado incluso de que lo que se está dando en los hechos es una figura del siglo XIX que era protectorado. Un país no sabe manejarse y otro país se ponía por encima para dirigirlo. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Por lo menos la primera etapa, la primera fase de lo que habla es eso. Nos gusta o no reconocerlo, es eso. Que Venezuela tenía que cambiar, que la población tenía el derecho a no tener a alguien como Maduro, santo y bueno, pero que no se nos diga que esto es un combate contra las drogas cuando el señor Trump hace muy poquito al expresidente de Honduras, señor Hernández, vinculado claramente con el narcotráfico, lo indulta. O sea, y acto seguido va a decir cuál es una colección muy reñida, va a decir quién es el que gana y quién es el que pierde en Honduras. Entonces, la idea de un orden político internacional se quiebra en un pedazo sobre esto. Y además, de manera muy difícil de revertir, porque ese orden se sustenta en un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas donde están alguna representación que es flotante, pero están los ganadores de la segunda, con poder de veto. O sea, toda la Asamblea puede pensar en un sentido, pero si en el Consejo de Seguridad algunos miembros, que son Estados Unidos, que eso es Rusia, como era la antigua Unión Soviética, y bueno, aquellos que participaron en realidad no ganaron la guerra, pero fueron aplastados por la Alemania nazi, pero están en la reconstrucción que esboza los Estados Unidos. Estaba hablando de Gran Bretaña, básicamente Inglaterra, y de Francia. Y después, en el Consejo de Seguridad, que es el que supuestamente sí maneja incluso tropas, las llamadas famosos cascos azules, bueno, allí una iniciativa contra el gobierno norteamericano de turno no pasa. No pasa, ¿por qué? Porque hay poder de veto de ese Consejo de Seguridad. Entonces,
Estados Unidos con esto ha roto el orden público internacional. Lo ha señalado muy claramente una persona que está más bien más cerca del pensamiento político de Trump que del pensamiento político de sectores como podrían ser los del Foro de Sao Paulo. Esto que se ha hecho, en principio, con Venezuela, pues puede pasar a cualquier estado, volvería a ponernos en una situación de servidumbre. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Marine Le Pen? Muy fácil. Está diciendo que ahora las puertas están abiertas para que Rusia, si quiere, puede entrar con todo a Ucrania y quién se mete. Para que China, que tiene una astilla en el zapato que se llama Taiwán, pues también se puede meter. Y cualquier país que tenga poderío económico y poderío militar puede reaccionar contra aquel que no esté caminando. Pues ahí ya se cayó la idea de tener pautas, normas, instituciones que permiten a todos los países desenvolverse en paz y que solamente permiten actuar contra el país díscolo, contra el país que es díscolo porque viola la distribución del poder y porque viola la garantía de aquellas satisfacciones de necesidades básicas exigibles por cada uno de nosotros para alcanzar el proyecto de vida que se conoce de cada quien que se conocen como derechos. Eso es, ni más ni menos, lo que ahora está en entredicho, lo que ahora se tira a entrar. Y el problema es cómo se recompone eso. Y el problema no solamente es Venezuela. El problema es que hay países que han dicho esto pasa en parte porque tienen un grupo de población venezolana de la cual se quieren desprender. Hemos tenido un presidente electo de un país vecino, ¿no? Que claramente su planteamiento es a los 300.000 extranjeros que no hayan entrado de manera legal, sino por inmigración ilegal, los quiere poner en la frontera y sacar, y viene a conversar con Geri para decirle, oye, hagamos un corredor humanitario, o sea, como para llegar, el 70%, esos 300.000, tienen proveniencia venezolana, entonces para llegar a Venezuela, como la gente no vuela, entonces tiene pues el transporte más barato es terrestre, entonces tiene que pasar por Perú, y claro, ahí sí la respuesta del gobierno Geri, una respuesta armada por su ministro de Relaciones Exteriores, para el canciller es otra cosa, una confusión de llamar a presidente, presidente del Consejo de Ministros, premier, ¿no? Y llamar al ministro de Relaciones Exteriores, canciller. Esos no son nombres de nuestra Constitución. Esas son tradiciones de otros países que aquí se han mal copiado y hay las referencias a aquello. El ministro de Relaciones Exteriores de CELA, lo que tiene la respuesta inteligente, que en la reunión que ha tenido, porque estoy hablando de Juan Antonio Cast, de sus reuniones con el presidente Geri, ha tenido decirle, oiga, nosotros no tenemos dinero como para manejar ese proceso, nosotros somos un gobierno de transición, entonces no nos vamos a quedar por mucho tiempo, en el mejor de los casos hasta el 28 de julio de este año, no podemos asumir el compromiso de ese punto. Entonces, Cast en ese tema viene por lana y sale tranquilo. Pero la preocupación no solamente es chilena. Escucho a Milei y está en el mismo tenor. Entonces, el gobierno, nosotros tenemos 1.700.000 venezolanos y venezolanas, pero Colombia tiene más de 2 millones. Y Colombia está en las puertas de unas elecciones con un presidente que no puede ir a la reelección.
No voy a hacer un juicio de valor, yo tengo muchas discrepancias con la gestión Petro, pero este no es el espacio, no es el momento y tampoco quiero usar de vuestro tiempo, ¿no? Pero lo cierto es que lo de Colombia puede cambiar muy pronto, ¿no? Brasil, que es un estado continente, ha buscado, después de que Trump habló bastante mal del presidente Lula, ha buscado protegerse, ha buscado que no lo toquen y ahora incluso han tenido unas conversaciones y fueron las buenas reuniones. Algo parecido está pasando con Petro recientemente, porque ya Trump se dio cuenta que Petro es un presidente de salida y para qué voy a hacer cargamento a un presidente de salida cuando con quien me tengo que entender es con el presidente o presidenta de entrada. Entonces, estamos en un mundo donde las garantías que se establecieron para el respeto de un Estado a otro se han caído. ¿Se puede recomponer? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, no solo por convicción de cómo tienen que hacerse las cosas, sino porque esto va a ser una necesidad. ¿Sabe? El esquema planteado por Trump de una lógica de América para los americanos y el mundo con un gran jefe que es el señor Trump le causa problemas económicos en Estados Unidos. El dólar está cuesta abajo en todas partes del mundo, la gente está jugando al patrón oro para poder guardar su dinero, ya tiene oposición muy fuerte en el país. Todas las encuestas dicen que la renovación parcial, por decir renovación parcial, de sus dos cámaras, la pierde Trump. Y Trump, pues para jugar la nota dramática, ha dicho que si eso ocurre, él renuncia al cargo. Vamos a ver, vamos a ver. Todo es posible cuando hablamos de la lógica de la real política, o sea, la política puesta no bajo parámetros de respeto, no ciertas pautas, a ciertas normas preestablecidas, sino en el ejercicio de lo que quiero y lo que puedo hacer con la cuota de poder que tengo. Veremos en su momento si Trump pierde esas elecciones, como parece ser. En fin, cumple con esta promesa. No sería la primera vez que incumpla con alguna promesa que hace. Pero, ¿qué pasa? El mundo no se puede sostener con un gran gendarme o con un gran hermano puesto a la cabeza. ¿Por qué? Porque eso ya está creando problemas económicos muy serios en buena parte del mundo, donde los aranceles implantados por el gobierno Trump han llegado a un 50% o a cantidades similares, ¿ya? Donde eh, algunos países que tenían un apoyo muy fuerte de cooperación norteamericana para enfrentar problemas como ya un hambre ya con condiciones ya patéticas o el problema del narcotráfico, todos esos fondos se han perdido. Porque la consigna de la administración Trump ha sido no gastamos en cooperación internacional. Entonces, hay países que se están convirtiendo en narcoestados, o hay países como Haití, donde ya el Estado, francamente, no existe. Ahí cada cual hace lo que puede o lo que quiere. Pues, como esas cosas tarde o temprano ya están reventando, veamos lo que pasa en el Congo, o sea, dejemos de mirarnos al ombligo o mirar la mirada cortita del fenómeno, miremoslo en perspectiva. Ya hay países donde el asunto es un desmadre, o donde el asunto es difícil de controlar, o ustedes creen que la situación ecuatoriana es así. La situación ecuatoriana en términos de seguridad ciudadana y fuera de la ciudad es peor que la nuestra. Se puede. ¿Ya? Entonces, no sé, este tipo de lógicas de yo impongo condiciones a los demás y que se las aguanten de por vida, o que se las aguanten, porque yo establezco un proceso de tres etapas, o te digo, mira Petro, tú eres el siguiente, si es que no te portas bien conmigo, eso no se sostiene todavía.
eso termina mal. En los Estados Unidos, que es un país con todos sus defectos, pero un país con un gran nivel de institucionalidad, no creo que la alternativa sea la de un golpe de Estado, pero sí la de un golpe en las urnas. ¿Ya? Y claro, en este momento, Trump ha tenido una coyuntura afortunada, tiene mayoría en el Senado, tiene mayoría en la Cámara de Representantes, las dos cámaras que tienen los Estados Unidos, pero, y por eso gobierna por decreto. Un primo hermano de los decretos de necesidad y urgencia que se llama Executive Order o órdenes ejecutivas. En el tiempo de Trump se han dictado más órdenes ejecutivas que en toda la historia de los Estados Unidos. Y hay muchos jueces que la han declarado nulas, pero Trump ni se entera, ¿no? Entonces, cada vez que puede saltarse de extradiciones judiciales, lo hace. Ahora, tu Senado, donde él tiene su partido político, que ese partido político tiene mayoría, también le ha dado un estate quieto. Eso quiere decir que el esquema que está planteando difícilmente va a durar por siempre. Yo creo que sí, no vamos a restablecer ciertas condiciones, pero que todavía la luz a la salida del túnel no está bien. Tampoco creo que lleguemos a un esquema de una tercera guerra mundial, como está planteando alguna gente, ¿ya? Porque hay un instinto básico después de dos guerras y después de los países que no solo son Estados Unidos, Corea del Norte, Pakistán, tienen su propia potencia nuclear y Estados Unidos no puede controlar. Irán tiene su propia cobertura nuclear, por más que se le han puesto sanciones internacionales, y Irán se opone a eso, sigue teniendo una cobertura nuclear, o sea, mandar una bomba atómica a cualquier parte del mundo en este momento no es un asunto difícil. Y eso lo sabe toda persona que tiene labor de gobierno. Y a ese riesgo de bomba contra bomba y que el que sobreviva es el que gana, es un riesgo muy difícil para correr para un político. Tendría que tener un gran control del mundo y este mundo no está bien. Los norteamericanos quieren tener ese control, pero por lo menos el sector de Trump lo quiere, pero es muy difícil que lo tenga. Sí puede ganar la partida por un tiempo, pero esa victoria es una victoria que no se sostiene todo el tiempo. Entonces, no solo por convicción, sino por la fuerza de los hechos, creo que esto va a pasar. Lo que sí me temo es que va a demorar bastante. Lo que sí me temo es porque si siguen las cosas como están, donde hay un pacto con un sector del chavismo y el otro sector del chavismo, a dos se los han llevado presos en Estados Unidos, ya, y a otro está regañadientes aceptando mientras no los toquen, porque han tenido el contacto directo con facilitar la actuación del narcotráfico mundial, eh, pero claro, ¿cuánto tiempo? Entonces, ¿eso qué significa? Que van a seguir saliendo, vamos a seguir teniendo la crisis humanitaria en Venezuela, va a seguir saliendo gente de Venezuela. Y así como en su momento fueron figuras fulgurantes, Capriles, Guaidó, Leopoldo López, y ahora de ellos se habla, María Corina Machado puede tener el mismo destino. Ha sido la que mejor ha sabido sobrevivir. Pero ya le están diciendo que ella no es, para la administración Camprante, ella no es capaz de poder manejar esta coyuntura. Es una señora muy respetable, nos cae muy bien, pero no maneja las variables del poder, tiene oposiciones dentro y somos nosotros, la administración Trump, quienes vamos a decir quién juega y cómo juega. Y al que no le guste, le hacemos algo peor que Maduro. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir tener el riesgo de la crisis humanitaria en Venezuela que se agrave. Vamos a tener el riesgo de que la economía mundial se trastoque. El patrón dólar está siendo cada vez más abandonado. Entonces, si ustedes están pagando una deuda de dólares,
bien por ustedes, porque ahora esa deuda les cuesta menos que lo que les hubiera costado hace 2 años, ¿no? Pero eso significa que hay una serie de importaciones que el Perú y otros países hacían los Estados Unidos que ahora tienen condiciones en algunos casos inaceptables. Si bien un producto viene de algún sitio, se le pone un arancel, o sea, un condicionamiento a su precio, para su distribución, para su venta en Estados Unidos, que en algunos casos llega hasta el 50%. ¿Por qué? Porque hay situaciones donde la economía norteamericana no es eficiente. Y por eso todo el tiempo cursa gente en las fronteras para tratar de hacer la América. Y el señor Trump tiene muy mala memoria porque su padre, un ciudadano europeo, que sale huyendo de su país y que se nacionaliza norteamericano. Y las dos esposas que ha tenido son personas muy respetables de de la Europa Oriental. Esto no va a dar por siempre. Es terrible, puede tener consecuencias muy dañinas, ¿ya? Y todavía no se ve claro el camino para salir. Pero este tipo de cosas no resisten. ¿Y hacia dónde va Venezuela? Venezuela va a seguir en una situación de crisis que se puede agravar porque la alianza entre Trump, que no distingue entre lo público y lo privado, que para él la política no es el bien, hacer el interés general, el bien común, para él la política es cómo aseguro mis negocios y los negocios de mi entorno, ¿no? Eso te lo aguantan un tiempo, pero no siempre. Ahora, Venezuela en este momento hay una alianza a la fuerza de la administración Trump con un sector del chavismo que se ha arrodillado con tal de seguir en el poder, por más que haya declaraciones, nos vamos a defender de cualquier toque norteamericano, pues hasta ahora no hay actitudes de rechazo claro a la propuesta de las tres fases, ¿no? Hay discursos, no hay actitudes. Y ese bloque se puede caer en cualquier momento, porque si los negocios del entorno de la administración Trump significan quebrar palitos con el grupo de Delgado Cabello, que ha sido un facilitador de la transmisión del tráfico de drogas que no se fabrican en Venezuela, sino que más bien se traen de México, de Colombia o incluso del Perú. Entonces, ahí, ¿qué pasa si ya comienzan a pegarle a los de Cabello o al señor Padrín? La correlación interna de Venezuela se cae. Venezuela va a seguir en una situación de crisis por buen tiempo y va a tener que ser la reconfiguración de otros países quien apoye. Y con todo respeto, María Corina Machado, cual tuve la oportunidad de conocerlo, pues en el fondo se equivoca si cree que los Estados Unidos van a jugar el papel de gran libertador. No, 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 no. Eso puede pasar con un gobierno de tinte distinto, pero no con el gobierno Trump. El gobierno Trump es la actitud de Trump de toda su vida, metido en lo público pero haciendo negocios privados. La presidencia de la República lo ha salvado de condenas que estaban cantadas, o no nos acordamos. No se les va a dar lugar a la oposición de Machado, no se le va a dar lugar a la oposición de González Urrutia, probablemente tampoco, o sea, Guaidó, Capriles, López sigan siendo un recuerdo, ¿no? Por más ilusión que tenga el bravo pueblo, como se llaman
los amigos de Venezuela y las amigas de Venezuela. Y claro, lo que hay es que recomponer la relación de la oposición con otros grupos de poder que hay en el mundo. ¿Verdad? Que estas manifestaciones que se han dado en Nueva York contra la detención de Maduro, no por la detención misma, sino por las condiciones en las cuales se ha dado, ¿no? Tiene que ser aprovechada por la oposición venezolana. Con ellos hay que entenderse, con ellas hay que entenderse. Si no se hace, este proceso de copamiento norteamericano va a ser más largo y las posibilidades que esto se rompa en mil pedazos está a la vuelta de la esquina, porque esa alianza está pegada muy por las justas. Entonces, aquí lo que se pide es un rol distinto de quienes hacen oposición, que no crean que Trump es la divina providencia y que les va a dejar gobernar el país. No, 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 ya lo dijo. Primero viene la estabilización, o sea, primero incautamos todos los barcos que se quieran llevar petróleo de Venezuela o que quieran ir a buscar petróleo de Venezuela, porque yo soy quien maneja la economía venezolana. Después, cuando yo lo considere conveniente, yo administración Trump, es que viene la situación de garantizar el acceso, o sea, protección, ya lo está diciendo. Miren, cualquiera puede invertir en Venezuela, incluso va a contratar venezolanos, pero vamos a darle nosotros, administración Trump, las seguridades para que no les pase nada. Y recién después de eso, cuando la administración Trump lo considere conveniente, es que vamos a pasar a la etapa de la transición democrática. O sea, ahorita que nadie se haga muchas ilusiones, que haya cambios, si es que la actitud de la oposición venezolana entiende que de buenas intenciones, como dicen las viejas limeñas, está empedrado el camino que te lleva al infierno. Y no basta con la buena intención de sacar a Maduro, que obviamente tenía que irse, sino que la manera que se está yendo y lo que se está dejando para el manejo de Venezuela no te asegura mayores condiciones para una transición democrática. Este es un pacto de un país poderoso con el remanente del poder que tenía Maduro. Porque no es que se hayan convocado elecciones o ya se ha aceptado el resultado de elecciones. Quien está presidiendo Venezuela es la vicepresidenta de Maduro. Quien está presidiendo el Congreso de Venezuela es un hombre muy cercano a Maduro y hermano de la presidenta encargada. Trump no tiene intención de cambiar la correlación política y democratizar. Trump tiene intención de hacer negocios con un país potencialmente muy rico. Y bueno, ya estoy en el tiempo que se me había asignado. Muchísimas gracias